Ya hicimos la demostración del teorema fundamental del cálculo y resultaron por ahí un par de digamos de cosas interesantes. Por ejemplo, en la parte 1 se encontró una determinada función g de x que estaba definida de esta manera. Era una integral de a x de f de t, ¿verdad que sí? ¿Y qué características tenía esta función? Bueno, pues que la derivada en un determinado punto, pues se salía exactamente f de x. Este fue parte del primer teorema. Y obviamente la x que está por acá, pues pertenece a un intervalo AB, ¿no? Esa era la idea. Ahora bien, en la segunda parte del teorema, se obtuvo otra cosa. Se obtuvo que pues la integral de AB de una determinada función pues se podía calcular como f de b menos f de a, y de las cosas que se sabía es que la f mayúscula era una antiderivada. F es antiderivada ¿de quién? Una antiderivada de f minúscula. Y eso que quería decir que al derivar la f mayúscula daba precisamente f minúscula. ¿Verdad que sí? Ahí tienen dos consecuencias. Esta primera es de la parte 1 del teorema fundamental del cálculo parte 1, y este es el segundo teorema, la segunda parte del teorema, ¿no? Y en esta segunda parte, para la demostración de esta segunda parte, se ocupaba, lo debes de recordar, un teorema que también hicimos la demostración. El teorema aquel era que si tenemos dos antiderivadas, durante la demostración me refiero, o sea, en la demostración de este teorema fue necesario utilizar otro teorema que ahora voy a recordar. Lo que decía ese otro teorema era que si tiene usted dos antiderivadas, de f minúscula, ya se sabe qué significa eso. Entonces, bueno, pues estas antiderivadas estaban relacionadas de alguna manera así. Estaban relacionadas a través de una constante. Este es el resultado que se usó para demostrar parte del teorema fundamental del cálculo parte 2, ¿no? Aquí vamos a ponerlo incluso en un cuadro, en un rectángulo. Ahí está, mire. Ese es uno de los que se usó, uno de los resultados que se usó. Bien, ahora, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que las antiderivadas de una determinada función están relacionadas o difieren solamente en una constante, ¿no? O sea, no son tan diferentes o tan diversas como uno podría pensar, sino que sí tienen por ahí una relación más o menos sencilla, ¿no? O sea, dos antiderivadas de una misma función difieren solamente en una constante k. Fíjense que eso permite, digamos, reescribir este resultado, este teorema, de otra manera. Aquí lo vamos a poner de otra manera. Vamos a ponerlo con amarillo. El teorema dice así: la integral de AB de f de x, pues ya lo dije, es igual a f de b menos f de a, y por notación se escribe así, ¿no? Claro, aquí está f, que está acá, la f mayúscula, es una antiderivada cualquiera de la función f minúscula que está de este lado, ¿no? Ya como un poquito más cercano, un poquito más compacto, queda escrito así, mire. Y fíjese que usando esta idea que está por acá, no sé si usted recuerda la idea de derivada.
La idea derivada, digamos, como definición original, se trataba de la derivada de una función en un punto específico y particular. Y ya después lo que se hacía era construir una función derivada, es decir, que esta función derivada lo que nos permitiera calcular la derivada en cualquier tipo de punto. Entonces, de la misma manera acá, en lugar de obtener una integral particular con esta expresión que está por acá, nuestra idea utilizando este resultado en el recuadro verde es que podamos, en lugar de calcular la integral particular para dos valores, podamos calcular o que en realidad se obtenga una función, ¿no? Ese es a lo que se le llama integral indefinida y está escrita de esta manera, fíjese. Está escrita una integral de esta manera. Una integral indefinida se escribe de esta manera, vean, más una constante. Así escribe una integral indefinida y en realidad sale una función, sale una determinada función. Claro, esta función que está por acá se entiende lo mismo, se trata de una antiderivada de la función f, pero aquí están en realidad captadas prácticamente todas las antiderivadas porque se está agregando la constante k. Cuando se hacen este tipo de expresiones, pues resulta que estas expresiones ayudan porque no nada más se obtiene una integral particular para un determinado intervalo, sino para pues muchos intervalos a la vez, ¿no? Y esta que está por acá, en realidad se obtiene a partir de esta que está acá arriba, ¿no? Esa es la verdad, la idea en general se obtiene de esta forma. Y entonces cuando uno hace la evaluación en AB, pues esta sería la evaluación de AB, y al hacer la evaluación, pues la constante K se va a cancelar, es decir, va a quedar la misma fórmula que está acá arriba. Pero esta nos permite ir un poco más allá. Quiero que observe. Fíjese que usted puede tener una derivada, quiero que observe bien, una derivada con respecto a x del seno, por ejemplo. Y uno sabe que esto es igual a ¿quién? Uno sabe que es igual al coseno. Y a partir de esta fórmula de derivación, uno puede construir una fórmula de integración. Entonces, la integral del coseno de x, ¿a qué sería igual? La integral del coseno de x, para calcular la integral, tendríamos, según lo que está escrito acá arriba, que encontrar alguna función f cuya derivada, eso es lo que dice acá, este sería una función, una antiderivada de la función que está acá adentro. Y aquí tendríamos entonces que buscar, acá abajo tendríamos que buscar una función cuya derivada sea el coseno. Pero pues aquí la tenemos en realidad, esta es una fórmula de derivación. Y la derivada del seno pues es el coseno, es decir, la derivada de esta función da el coseno. Y que entonces se obtiene como resultado, lo que se obtiene como resultado que esto es igual a ¿quién? Al seno de x más una constante de integración. Eso es lo que se obtiene exactamente. Es decir, que esta fórmula de derivación en realidad lo que hace es que obtengamos una fórmula de integración igual a otra, ¿no? Igual a que tiene que ver con, por ejemplo, la derivada con respecto a x del, ¿qué sería? Del coseno de x, por ejemplo, si usted lo ve. La derivada del coseno, ¿cuánto sale? Pues es que menos el seno, ¿no? Así sale. Y entonces, con esa fórmula de derivación, uno puede construir una integral. Entonces puede construir la integral del seno. La integral del seno, ¿a qué es igual? Es igual al menos coseno, más la constante de integración. Es decir, uno puede obtener, pues de esta manera, traduciendo, se puede traducir, que ese es un trabajo que es para ustedes, se pueden traducir todas las fórmulas básicas de derivación en integrales, ¿no? Formar su propia tabla de integración a partir usando el teorema fundamental del cálculo, que es una tarea principal. Por ejemplo, una de las fórmulas básicas
es esta, ¿no? La derivada con respecto a x de x a la n, pues todo el mundo sabe que es n, x a la n menos 1. Esa es la formulita. Para nuestros propósitos ahorita, la vamos a escribir de otra manera. Vamos a escribirla, por ejemplo, así. Miren, ¿cuál sería aquí la derivada de esta expresión? Pensando, claro, pensando en que la n es una constante, ¿no? Entonces aquí sería, pues la derivada sería 1 sobre n más 1. ¿Por quién? Según la fórmula de arriba, claro que sí, por n más 1, por x al n más 1, menos 1. Es decir, ¿cuánto saldría? Quiere decir entonces que esto sale ¿cuánto? Pues aquí naturalmente que se van a cancelar este con este y va a quedar ¿cuánto? Pues solamente va a quedar x a la n. ¿Sí? Es decir, la fórmula de que nosotros conocemos es esta. Aquí estoy en realidad derivando una cierta función. ¿Qué función estoy derivando? A ver, estoy derivando esta función, vea. ¿Y cuánto me salió la derivada? Me salió x a la n. Y entonces acá podemos formar una integral. ¿Cuál es la integral? Quiere decir que la integral de x a la n de x viene siendo x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante de integración. Y que esa es otra de las fórmulas de integración. Muy conocida, ¿no? Entonces, hay que tomar las tablas de derivación, las tablas de derivación básica y construir su propia tabla de ¿qué? Su propia tabla de integrales. Y construida de esta manera, ¿no? Ahorita conviene, o sea, no sé, hay una súper conocida que se me está pasando a comentar, por ejemplo, la derivada con respecto a x de la tangente inversa, que esa va a ser súper usada. La tangente inversa viene siendo 1 sobre ¿qué? 1 más x cuadrada. Es decir, aquí se genera una integral. La integral de la diferencial de x sobre 1 más x cuadrada, pues va a ser igual a la tangente inversa de x más una constante. Esa es una también de las que hay que considerar. Es una integral muy, que va a salir muchas veces. Entonces, pues por ahí la estamos recordando. Fíjense que ahorita conviene hacer el trabajo, ¿no? de otra función. Y va a haber ya una explicación completa. ¿A qué función me refiero? Me refiero al logaritmo natural. Vamos a escribirlo acá. Va a ser ¿quién? El logaritmo natural. En este caso se puede dar una definición incluso del logaritmo natural. El logaritmo natural de x va a ser igual a una integral, la integral de 1 a x de 1 sobre t de t. Y se va a definir solamente para números mayores que 0. Observe usted que en este caso estamos dando incluso una definición del logaritmo natural. Y utilizando lo que ya sabemos, teorema fundamental del cálculo, eso quiere decir que la derivada del logaritmo natural es igual a 1 sobre x. Es decir, aquí estamos dando la razón del por qué. Estamos dando la razón del por qué la derivada del logaritmo natural sale 1 sobre x, exactamente. ¿Y sale de dónde? Pues de dos cosas. Sale de la definición del logaritmo natural y sale también de dónde? Pues sale del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Sale exactamente esto. Aquí puede haber unos detalles más, por ejemplo. Podemos finalmente, ya que sabemos que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, puede darse algunas otras cosas. Por ejemplo, ya puede haber razones de esto, miren. Ya puede haber una demostración de que la derivada con respecto a x de la exponencial viene siendo la exponencial nuevamente.
Lo que antes pues no se daban razones porque hacía falta, en cálculo diferencial no se daban razones de esto porque hacía falta obviamente una definición adecuada del logaritmo natural. Pero ahorita se puede hacer, se puede explicar de alguna manera. Fíjese, por ejemplo, ya podríamos decir, le podremos poner así, después aplicar el logaritmo natural, por ejemplo, y sale que esto es x, es decir, x es igual logaritmo natural de y, y luego derivo la x, pero con respecto a y en este caso, y me sale 1 sobre y. Fíjense que aquí, siendo muy formales, haría falta un teorema, ¿no? Para realizar o para explicar o comprender totalmente lo que voy a hacer. Es decir, aquí puedo hacer esta operación así. Es decir, como que de alguna manera transponiendo términos, ¿no? Pasando tal vez la diferencial para allá, la diferencial de y para allá, la diferencial de x para allá y la y de este lado. Entonces, transponiendo términos resulta esto que está acá abajo. Pero en realidad sí tiene una justificación formal y tiene que ver con el teorema de la función inversa. El teorema de la función inversa de alguna manera nos permite hacer operaciones como estas que está usted viendo. Y ese lo puede usted ver en el Lois Layton, en el apéndice viene una demostración del teorema de la función inversa. Si quiere buscarlo, hágalo. Pero en este caso, vea, empezamos con y igual al logaritmo, y igual al exponencial, aplicamos logaritmo natural, nos quedó esto, utilizamos ahora sí la derivada del logaritmo natural que hace un rato lo obtuvimos, y luego aquí hicimos... cambiamos de lugar las diferenciales. Hicimos una transposición de términos por acá, la diferencial de y para acá, la diferencial de x y la y para acá, y queda esto. ¿Pero quién era y? Pues la y es la exponencial. Y entonces cambiando o regresando, esto implica que entonces que la derivada con respecto a x de y, pero y es la exponencial, es igual a y, pero y es la exponencial. Y entonces tenemos que la derivada de la exponencial pues es la exponencial. Y aquí habría una explicación, ¿no? Y otra integral también, una integral básica, ¿no? También, digamos, ese sería como un punto adicional. El punto adicional es que la integral de la exponencial, pues viene siendo ¿quién? La exponencial de nuevo. Aquí ya tenemos algunos elementos más, ¿no? Algunos elementos más. Fíjense que ya dando la definición del logaritmo natural, uno puede hablar de las propiedades del logaritmo natural y demostrarlas. Aquí fíjense que estamos dando la definición del logaritmo natural en términos de una integral y habría las propiedades clásicas. ¿Cuáles son? Las propiedades clásicas del logaritmo natural, ¿cuáles son? Pues estamos hablando de que el logaritmo de 1 sale 0. Estamos hablando de el logaritmo natural de un producto. Es el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B, o el logaritmo natural de un cociente viene siendo el logaritmo de A menos el logaritmo de B. O sea, todas estas propiedades que nosotros conocemos de el logaritmo. Mire aquí, por ejemplo, el logaritmo natural de A a la R es lo mismo que R por el logaritmo natural de A. Ahí tiene usted 4 propiedades. Aquí está una propiedad, 2, 3 y 4 propiedades. La propiedad número 1 es más o menos sencilla porque voy a demostrar un par de propiedades. La propiedad número 1 es más o menos sencilla porque, pues como está definido el logaritmo natural está definido así, de 1 a dónde, de 1 a x de 1 sobre t de t, pues si hace la evaluación en 1, pues el logaritmo de 1 se obtiene muy rápido, ¿no? En ese caso, el logaritmo de 1, pues es la integral de 1 a 1, de 1 sobre t de t, y pues obviamente la integral de 1 a 1 es 0. Es decir, esta propiedad número 1 es muy sencilla. Voy a demostrar la propiedad número 2 como ejemplo de cómo se tienen que realizar esta propiedad y esta propiedad. Entonces va a quedar de ejercicio resolver la propiedad número 3 y la propiedad número 4.
Se van a resolver esas dos propiedades de manera muy semejante a como voy a hacer la propiedad número 2. Así que ponga mucha atención. Ahorita voy a utilizar ese resultado que habíamos mencionado. Habíamos mencionado y que ocupamos para la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Este es lo que voy a usar ahorita. Si tenemos dos antiderivadas de una determinada función, esas antiderivadas están relacionadas de esta manera. Y quiero que observe lo siguiente. Voy a demostrar esta. Vamos a poner lo que se va a demostrar. Se va a demostrar que el logaritmo de A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Y para ello voy a hacer así, mire. Voy a considerar la siguiente función f de x. Una función f de x que va a ser esta, el logaritmo de x por b. Y voy a considerar una función g que va a ser la común y corriente logaritmo de x. A ver, acá arriba. ¿Cuál es la derivada de f? La derivada de f viene siendo que 1 sobre x por b, utilizando la regla de la cadena, sería por la derivada de x por b, que únicamente es b. Es decir, ¿esto cuánto sale? 1 sobre x. La derivada de f es 1 sobre x. Y acá abajo, pues es evidente que la derivada de g viene siendo ¿quién? Pues 1 sobre x. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, la derivada de f es igual a la derivada de g. ¿Verdad que sí? Entonces son dos derivadas iguales y por el teorema que mencioné, este verde que está por acá, pues resulta que esas dos están relacionadas de cierta manera. ¿Cuáles funciones están relacionadas de cierta manera? Pues la función f y la función g están relacionadas a través solamente de una constante. Es decir, que quedarían así, mire. F de x entonces, esto sería un por lo tanto, f de x es igual a ¿quién? Pues f de x sería igual a g de x más una constante, ¿no? Poniendo los términos que tenemos, pues quedaría entonces que el logaritmo de x por b sería igual a ¿qué? Al logaritmo de x más una ¿qué? Más una constante. ¿Qué pasaría si yo pongo 1? ¿Qué pasa si yo pongo x igual a 1? En ese caso quedaría así, mire. Quedaría el logaritmo de b igual al logaritmo de 1 más una constante. Pero nosotros acabamos de demostrar que el logaritmo de 1 pues es 0. En pocas palabras, que el logaritmo de b es igual a k. Observe aquí, esta k es el logaritmo de b. Y entonces, ¿cómo queda la expresión asterisco? La expresión asterisco entonces queda el logaritmo de x por b, pues es igual al logaritmo de x más k, pero k es el logaritmo de ¿quién? El logaritmo de b. Y prácticamente está terminado, porque ahora lo que puedo hacer es a igual a ¿cuánto? Perdón, aquí sería ¿quién? Sería x igual a, si pongo x igual a, entonces esto va a cambiar y va a quedar como el logaritmo de a por b, será el logaritmo de x, pero el x es a, más el logaritmo de ¿quién? El logaritmo de b. Y ahí estaría la propiedad que estábamos buscando demostrar. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, que esa es la prueba de este resultado. Se le va a quedar de tarea realizar la parte 3 y la parte 4 en algún momento. Voy a pedir ese tipo de trabajo, así que vaya estudiándolo de una vez. Ahí tendremos algunas consecuencias de él. ¿Algunas consecuencias de quién? Algunas consecuencias del teorema fundamental del cálculo. Haga su tabla de
de integrales básica a partir de las que a partir de la tabla de derivadas, es decir, ya vimos que a partir de una fórmula de derivación se pueden obtener fórmulas de integración. Entonces genere por su propia tabla de integrales. Por ahí en algunos libros como el Stuart hay unas tablas básicas de integrales que tienen pues solamente unas 17 fórmulas o algo así. Ya le diré cuáles tiene que considerar. Por lo mientras eso es todo. Nos vemos pronto.